Los comentarios, opiniones, información, ideas, etcétera que se expresan en este video son responsabilidad de quien las emite, pues reflejan exclusivamente el punto de vista de la persona que las expresa y no representa el pensamiento de ninguna organización, movimiento o empresa. Los líderes no crean seguidores, crean más líderes. Tom Peters. Esta frase del reconocido consultor y autor subraya que el liderazgo auténtico y por consecuencia una gestión humana verdaderamente sana no se fundamenta en el control, sino en la capacidad de desarrollar a otros. Una organización prospera cuando sus líderes inspiran a su gente a pensar, decidir y actuar con autonomía, fortaleciendo la cultura y disminuyendo la posibilidad de que surjan ambientes tóxicos. Es un enorme gusto reencontrarnos en un nuevo episodio de Humanos con Recursos, donde cada experiencia cuenta y hoy se cuenta en voz alta. Soy Fernando Benítez y agradezco profundamente que nos acompañen en este podcast disponible en YouTube y Spotify. Agradezco profundamente a Capital Consulting por darnos las facilidades de poder grabar en Ciudad de México por primera vez, así que están viendo un nuevo lugar de grabación. Cambiamos el set que normalmente tenemos y ahora estamos desde la Ciudad de México grabando. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. En este episodio nos acompaña Josué Iván Cruz López. Es psicólogo de profesión, especialista en recursos humanos, que nos viene a platicar sobre esta apasionante área y su punto de vista. Josué, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar aquí, Fernando. Qué bueno que te diste la oportunidad de estar por acá. Gracias. Les platico brevemente. Josué y yo estuvimos organizando esta entrevista por tiempo y una cosa u otra, y aparte inclúyele que la Ciudad de México es una ciudad interesante para organizar cosas. Sí. Así que es un logro el que estemos aquí sentados para poder platicar. Es diciembre, estamos aquí en una parte de la ciudad que es Santa Fe, que es una parte de la ciudad donde hay muchas empresas, pero también hay muchos departamentos, hay mucho movimiento de este lado de la ciudad, y llegar en diciembre, entre semana, de pronto se vuelve un reto. Exactamente. Un desafío. Muchas gracias, Josué. Por favor, platícanos un poco más de ti para que te conozcan las personas que nos están escuchando. ¿Quién eres? Platícanos un poco más de tu persona, tu historia, tu recorrido, por favor. Sí, bueno, yo tengo más de 15 años trabajando la psicología, pero enfocada a las empresas, al ambiente laboral. Desde que yo salí de la universidad, yo empecé a trabajar en empresas, en espacios donde se requerían personas que pudieran dirigir a la gente. Siempre he trabajado en áreas en donde tengo que formar equipos, capacitar equipos, entrenar personas para que puedan hacer ciertas actividades, ya sea operativas o un poquito más estratégicas, en diferentes organizaciones en donde yo he trabajado. Ya llevo haciendo esto un tiempo y pues es una parte de mi profesión o de mi actividad laboral que me gusta mucho, y me siento privilegiado por eso, ¿no? Estamos en un país, en una sociedad en donde hacer un trabajo que te guste de pronto es un privilegio, y yo me siento muy, muy afortunado de estar practicando mi carrera en una área que me apasiona, que disfruto y que es muy compleja, y que tiene muchas áreas de oportunidad. De acuerdo. En episodios anteriores sí tengo esta idea en la cual uno puede estudiar contabilidad, administración, psicología, mercadotecnia o alguna ingeniería, administración, pues la carrera N, pero una cosa u otra te llevan a veces al departamento de recursos humanos, que no es necesario. Digo, lo mejor es que se tenga el conocimiento pues desde los inicios, desde la universidad, pero no tienes que estudiar algo en específico para poderte dedicar a los recursos humanos. Se necesita más esta vocación de ayudar a los demás, de ser empático con las personas. Creo que te pasó algo parecido. Lo que pasa es que yo creo que esto tiene desde que una empresa empezó a darse cuenta que las personas tenían más allá que sus manos para poder trabajar en una organización,
y que cuando hablaban, cuando se dirigían, cuando levantaban la mano si algo no estaba mal, el trabajo en las organizaciones empezó a ser más complicado. Eh, Henry Ford tenía una frase que decía que él le gustaría tener más personas con dos manos para trabajar y que no tuvieran un cerebro, porque el que tuvieran cerebro a él le complicaba la producción. Y eso estamos hablando de imagínate cuántos años, ¿no? Afortunadamente eso ha cambiado, ¿no? Y nuestra modernidad ha hecho que ahora no necesitemos solo las manos, sino la mente, nuestro capital intelectual para poder desarrollarnos. Pero eso ha generado muchas áreas de oportunidad en las organizaciones, como lo decía al principio, y ha hecho que en áreas de recursos humanos haya departamentos muy diversos en donde no necesariamente tengas que estudiar alguna carrera que tenga que ver con el desarrollo organizacional o los recursos humanos para que puedas trabajar ahí, ¿no? Porque al final en recursos humanos no solo hace nóminas, no solo calcula impuestos, no solo hace finiquitos, no solo revisa temas de altas, bajas, ¿no? También es trabajar el ambiente dentro de una organización, la cultura en una organización, cómo es que la gente puede llegar a trabajar y en realidad disfrutar el trabajo y hacerlo parte de su desarrollo personal en su vida diaria. Entonces no necesariamente tienes que ser psicólogo, no necesariamente tienes que ser pedagogo o administrador de empresas o X carrera que tú me digas para que puedas estar en una área de recursos humanos. Sí, es cierto que hay empresas en donde se requieren ciertas habilidades, en donde requieres otro tipo de conocimientos, ¿no? Hay muchas industrias que, por ejemplo, tienen ingenieros en la parte de RH por procesos de calidad, ¿no? Entonces, un ingeniero entiende un poco más de procesos de calidad y se les ocurrió alguna vez que un ingeniero es bueno para estar en un área de RH, ¿no? Pero cuando se da cuenta el ingeniero que RH no es solo calcular procesos, diseñar procedimientos, establecer nuevas normas, darse de alta en las certificaciones que tú me digas, y que esos procesos los ejecutan personas, es cuando necesita la parte humana de la área de recursos humanos, y ahí es donde falta mucho conocimiento y muchos se hacen en la práctica, ¿no? O sea, el trabajo te va llevando a identificar que tienes que desarrollar ciertas habilidades que te permitan tener mejor interacción con las personas. Entonces es en realidad un área muy compleja. Me parece gran idea la que comentas. Y me gustaría también entrar un poco en esta idea de los caminos que cada uno tiene, porque no hay un manual que te diga, ¿sabes qué? Si sigues esta línea vas a dedicarte a los recursos humanos. Sino cada uno va formando su propio camino para poder estar en esta área. ¿Tu camino cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta que recursos humanos es una profesión? Y supongo que viste oportunidades, viste áreas de mejora, alguna empresa que te dio la oportunidad de iniciar en esta área. ¿Cómo fue tu camino para conocer e introducirte al recurso humano? Bueno, la verdad es que creo que fue algo fortuito, ¿no? En realidad, cuando yo salgo de la universidad, yo necesitaba trabajar, ¿no? Estábamos por ahí del 2009, estaba yo saliendo de la universidad y yo necesitaba trabajar. Ya era muy complicado en mi casa poder mantener a una persona que estaba en la universidad. Y yo tenía trabajo, sí, pero no era un trabajo que tuviera relación con la carrera. Entonces a mí me urgía tener un trabajo. Y tuve trabajos previos a áreas de recursos humanos, en donde como yo había estudiado psicología aplicaba, ¿no? Entonces apliqué, por ejemplo, para trabajar en áreas de educación especial, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en una escuela donde yo era sombra de un niño que tenía retraso mental en ese momento y lo podía ayudar a estar dentro de un programa de inclusión escolar y que él tuviera sus clases normales como cualquier otra persona, pero desde ese trabajo yo empecé a identificar cómo las relaciones en un lugar son fundamentales para que una persona se pueda desarrollar. Cuando yo salgo de esa experiencia,
encuentro trabajo en una empresa que se dedicaba a la cobranza de cartera vencida. Y empiezo a pedir trabajo de lo que yo sabía, que era, puedo entrenar a tu equipo para que pueda tener un proceso de cobranza más profesional, ¿no? Algunos, espero que los que nos están viendo y escuchando no les haya tocado alguna vez alguien que les cobra por teléfono y que son groseros y te amenazaban y te decían casi casi que por X cantidad de dinero tú ibas a estar en el bote, en la cárcel mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces yo tuve esa experiencia y yo necesitaba trabajar, yo creo que me vendí muy bien y me dieron la oportunidad, ¿no? Ya sabes, cuando hay mucha necesidad, de pronto uno dice las palabras precisas en el momento correcto y tienes la oportunidad, ¿no? Y empecé ahí, y a partir de ahí empecé a trabajar mucho en la parte bancaria, ¿no? Me moví de ciertas empresas que se dedicaban a esa actividad después a ciertos bancos, ¿no? Estuve trabajando también en empresas de logística y después me pasé a la parte de consultoría. Y siempre en áreas de formación, en áreas de capacitación, en áreas que tenían que estar dentro del departamento de RH, pero del departamento que se encarga del entrenamiento, de la inclusión de la gente a las empresas, de las áreas que se encargan de que las personas se sientan a gusto en el lugar en donde trabajan, ¿no? Y me empezaban a decir cosas como ayúdame a que no haya rotación, tu posición implica que la gente esté aquí a gusto, que quiera venir a trabajar. Y aunque había muchos temas que yo había visto en la universidad, había muchas cosas que yo desconocía, ¿no? Y la práctica, como bien dices tú, te va orillando a que te tengas que formar, capacitar, documentar para decir, oye, ¿cómo hago que esto suceda? Y en realidad es mi labor como área de formación, área de recursos humanos, que eso suceda, o también es parte de la organización y las áreas en donde la gente trabaja, que sean también responsables de que la gente quiera estar ahí, ¿no? Y es un tema muy complicado que me ha llevado pues algunos años trabajar y así fue, ¿no? O sea, de pronto por ahí fue el camino y lo he disfrutado. O sea, la verdad es que no todo ha sido muy ameno. Hay ocasiones en que trabajar con personas cuesta trabajo, ¿no? No sé si estás de acuerdo ahí conmigo. Pero el equipo es el que hace las organizaciones, ¿no? Y es el que hace las empresas y el que mueve al mundo. Entonces me siento muy tranquilo de estar en lugares en donde yo pueda trabajar con gente, ¿no? Al final es siempre muy redituable el hecho de que las personas crean que el lugar en donde están es el lugar en donde mejor pueden estar en ese momento, ¿no? Y no necesariamente se lo tienes que decir tú, ¿no? Sino es todo un ambiente en una organización el que genera esa construcción de pensamiento en la gente y que hace que se quede ahí y que disfrute su trabajo. Entonces, más o menos, si por ahí va la pregunta, creo que por ahí me he movido, ¿no? Gracias por compartir eso y qué buena idea acabas de poner en la mesa respecto a para que un proceso de recursos humanos funcione dentro de las empresas. Claro que es en su mayoría o en algún porcentaje alto responsabilidad de recursos humanos, pero no basta con solo eso, también es responsabilidad de la empresa, de dirección y a su vez de los colaboradores que pongan de su parte, de que las personas estén comunicadas cuáles son los procesos que vamos a llevar y que todos pongan su porcentaje de hacer las cosas, de buena actitud, de seguir el proceso como es para que esto funcione, porque en ocasiones creo que el Departamento de Recursos Humanos se queda a la mitad en el limbo, en el cual la empresa está proponiendo algo y el colaborador entiende algo totalmente distinto y el trabajo de recursos humanos se queda a la mitad porque no puede trabajar ni con una parte ni con otra porque pues, no llegan a un punto medio en el cual trabajar. Y no hay un manual, sino que tienes que ir con la práctica y conocer a las personas porque no todos son iguales y establecer procesos y establecer actividades para que lleguen a un punto medio donde se pueda trabajar y todos en conjunto, ¿no? Sí, es que es un tema muy común que las organizaciones deleguen ciertas responsabilidades a ciertos departamentos o áreas. Entonces tú eres contabilidad, a ti te toca el tema contable, tú eres finanzas, el tema financiero, tú eres ventas, el tema y así, ¿no? Con cada área.
Y el peso que se le da a recursos humanos de pronto es un poco injusto en el sentido de que muchas personas que tienen organizaciones medianas, grandes, dan la responsabilidad a el colaborador de RH para que el ambiente, las ganas de trabajar, la productividad de la gente, el éxito en las ventas, en el crecimiento de la organización, recae en que la gente se sienta bien. Claro. ¿No? Y entonces RH se vuelve el responsable directo de que la gente se sienta bien. Cuando no es RH el responsable de que la gente se sienta bien, porque nosotros no trabajamos con la gente directamente en las áreas en donde ellos desarrollan sus actividades, sino son las personas que trabajan con ellos y las que crean los ambientes en esos espacios de trabajo, los que hacen que las personas se sientan bien, trabajen de manera profesional y que se sientan afortunados de estar ahí, ¿no? Y que les guste, que quieran estar ahí, todo lo relacionado a un buen ambiente, ¿no? Y eso no lo hace RH, eso lo hacen las personas que trabajan con las mismas personas. Entonces de repente es algo delicado, algo un poco injusto, porque nosotros no somos como esta persona que puede llegar, tocar a la gente y en ese momento la gente cambia la actitud, claro. ¿No? Con todos, ¿no? Se hace mejor persona, se hace mejor profesional, se hace mejor ser humano, o sea, claro. Estaría increíble, pero no tenemos esa facultad, por más de que hay personas que lo que lo tienen en la mente, ¿no? Claro, sí, no tenemos una varita mágica. Tú como consultor, entrando a este tema, ¿cómo manejas ese tipo de ambientes? Porque no es un entrenamiento, no es una capacitación para cambiar la forma de pensar de las personas, sino tienen que cambiar su día a día y vivir estos valores, estas forma de trabajar con las personas, pues dentro y fuera de la empresa. Cuando llegas a un ambiente, lo mejor es que llegues a un ambiente que se pueda resolver, digamos, a mediano plazo, pero cuando llegas a un ambiente tóxico, ¿tú cómo lo manejas? Bueno, mira, los ambientes tóxicos son ambientes en donde tú no puedes ser tú, en donde hay miedo, en donde hay mucho silencio, en donde las personas prefieren no verse, ¿no? Tener un perfil bajo y mantener el trabajo hasta que puedan conseguir algo mejor o hasta que el jefe que los está torturando se vaya. Es una cosa muy desgastante personalmente. En el ánimo cae mucho en cuenta la gente de tengo mucha necesidad, tengo que estar ahí, o hay personas que no tienen esa posibilidad y dicen me espero, no hay otra opción. El ambiente tóxico es algo que está en cualquier organización, pequeña, grande. Yo he tenido la fortuna de trabajar en empresas de 50 personas, de 200 personas, empresas de bancos de 15,000 personas, 20,000 personas, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? La toxicidad es una forma en que las organizaciones manejan su ambiente dentro de una organización. O sea, es decir, cuando yo estoy en un lugar en donde hay toxicidad, estoy en un lugar que ha permitido que eso exista en la organización, ¿no? Y todos son responsables de que eso suceda. El tema es que vivimos en una cultura en donde no hay cada vez hay menos responsabilidad, ¿no? Cada vez hay gente que quiere hacerse menos responsable de las cosas que le tocan hacer. Y va desde los jefes hasta las personas que pueden tener tal vez no un trabajo tan impresionante, pero sí de responsabilidad en la organización. ¿Cómo se maneja eso? Yo generalmente lo que hago es identificar cómo se mueve la organización, ¿no? No hay mejor manera de identificar que un ambiente es tóxico hasta que estás en la organización como consultor y te paseas por la oficina, por la empresa, por el corporativo, platicas con gente, escuchas conversaciones, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Si la gente no digas esto para que no haya un problema, que a todo dicen que sí, ¿no? De pronto pareciera un poco esotérico, pero sí hay lugares en donde tú llegas
y se siente un ambiente muy tenso, ¿no? Son cosas que de pronto no se pueden explicar con palabras, pero tú llegas a un lugar y se siente ahí una especie de vibra, por llamarlo de alguna forma, en donde no puedes pasar por la puerta, porque va a haber alguna dificultad, porque la gente te puede ver, porque la gente tiene la cabeza hacia abajo, los silencios son muy largos y no te das cuenta de eso hasta que tú puedes entrar a la organización y verla. Entonces, ¿cómo lo manejo? Primero identificando si eso existe, ¿no? Lamentablemente hay muchas organizaciones que hacen estadística de esto y, por ejemplo, Gallup dice que el 50% de las empresas en el mundo tienen problemas de climas laborales tóxicos y en sus estadísticas lo dice, ¿no? Yo, como me doy cuenta, estoy estando en la organización, dándome una vuelta, identificando cómo funciona, y a partir de ver cómo es que se mueve la gente dentro de una organización, empezar a hacer preguntas a las personas importantes en la organización, que son todas las que con las que yo pueda hablar, y recopilar esa información y llevarla a las personas que en realidad quieran que eso suceda de manera diferente, ¿no? Es como un paciente en terapia, ¿no? Hasta que tú quieres cambiar, puedes cambiar, ¿no? Y lo que haces un poco como consultor es eso, o sea, darte una vuelta, identificar áreas de oportunidad, compartirlas con los responsables y a partir de ahí construir junto con el responsable una nueva forma de ver un ambiente dentro de una organización. No hay otra forma. Habrá quien te diga que usan formatos, que la inteligencia artificial, lo que tú me digas, ¿no? Pero el ambiente no se puede atacar si tú no estás ahí, ¿no? Dentro, viendo cómo se mueve la gente, cómo trabajan las personas y cómo hay voluntades que permean que eso se mantenga y apaga las voces que quieren que cambie, ¿no? Entonces, de esa forma yo lo hago. De acuerdo. ¿Qué patrones tú ves o los más recurrentes dentro de las empresas que creas que son los más difíciles de atacar? Porque quiero entender que hay actividades, hay diferencias entre las reglas, hay formas de trabajo, pero quiero entender que también hay patrones que son los que complican el ambiente dentro de la empresa. ¿Tú cuáles ves? Mira, hay diferencias entre empresas públicas y empresas privadas. Y ese dato es importante porque las personas se mueven diferente en una empresa pública que en una empresa privada. Todos tenemos, por ejemplo, alguna ida al médico de dependencia gubernamental, en donde no hay necesidad de darte una atención, porque no importa, ¿no? Porque al final ellos tienen un sueldo que pueden cobrar, trabajen o no trabajen, vayan o no vayan, y eso no ha cambiado. O sea, es lamentable, pero eso sucede, ¿no? Cuando tú estás en ese tipo de ambientes, no hay una amenaza de despido, no hay una amenaza de un descuento, algo que le duela al trabajador, en donde tú puedas querer mover algo para cambiar. Porque la toxicidad o el mal ambiente laboral, o que la gente no quiera hacer su trabajo, por muchos años el RH lo estuvo trabajando con castigos, ¿no? La psicología conductual hace eso, ¿no? Castigos. Entonces llegas tarde, entonces te quito días de trabajo, te quito horas, ¿no? Te descuento, te quito semanas de vacaciones. Y empezamos a hacer castigos, ¿no? Nos dimos cuenta después de muchos años, y eso viene desde los 60, 70, pero lo siguen utilizando, que eso no funciona, ¿no? Cuando vas a una empresa privada, te das cuenta que a veces tampoco cambia mucho de lo gubernamental. Hay personas que tienen plazas o plantas o ciertos privilegios dentro de la organización que les permite dirigirse con ciertas libertades, que lo que hacen es perjudicar a otras personas. Y entonces la toxicidad empieza a partir de la injusticia, a partir de que hay personas que pueden y que hacen ciertas cosas que a otros su condición en su posición no se lo permite. Y eso se refuerza
porque tenemos esta cultura de si a mí me costó trabajo, el que viene tiene que esforzarse aún más, ¿no? Y eso es una forma de pensar, ¿no? Una construcción de pensamiento que hace que la historia de esa persona, de acuerdo a su paso por el trabajo, sea de tortura y de esfuerzo y de mucho sufrimiento. Y lo que quiere es que las personas que siguen pasen por lo mismo. Entonces, cuando tú estás en ese tipo de ambientes, lo que tú necesitas es cambiar la manera en la que la gente piensa y vive el trabajo. Eso no es sencillo, eso no es algo que puedas resolver en corto tiempo, es algo más profundo porque implica que todos tengamos una forma diferente de pensar un trabajo. Pero esos son los cambios más profundos. O sea, en realidad, un cambio en una organización para que el clima de tóxico o el clima laboral poco favorable sea distinto, requiere un cambio profundo y lleva tiempo, ¿no? Y ese tiempo va a implicar cambiar reglas, poner nuevas, ¿no? Capacitar equipo, ¿no? Técnicamente, en habilidades blandas, en temas de liderazgo, en temas de comunicación. Va a implicar terminar relaciones laborales con personas, ¿no? Va a implicar traer nuevo equipo, pero eso lleva tiempo y a veces como consultor te das cuenta que las empresas lo menos que tienen es tiempo, ¿no? Entonces hay intervenciones muy puntuales que de repente se hacen, identificación de personas clave que necesitan mejorarse y entonces sobre ahí apuntas un poco tu dirección, pero no es sencillo, no es una respuesta que pueda hacerse en una sola, que tenga una sola respuesta. Depende mucho de las organizaciones, los temas específicos que estén trabajando y cómo se estén viviendo para que tú puedas resolverlo, ¿no? La toxicidad es general, pero los ambientes son distintos, las personas son diferentes y entonces requiere de un análisis muy particular y de un trabajo muy, muy específico, ¿no? A veces como consultores decimos eso y pensamos que la gente lo entiende, y el tema es que no nos explicamos bien, ¿no? Porque en realidad lo que necesitas es tiempo para identificar qué cosas puedes mover sin tener una consecuencia grave que destabilice el negocio. Porque ese es el tema, ¿no? Si no, pues la parte fácil es eliminemos a todas las personas que nos traen la toxicidad a la empresa y contratemos nuevas. Pero tampoco funciona. O sea, es un tema más complejo que requiere cambios más graduales y interés, ¿no? Voluntad de todas las personas en las organizaciones. Entonces es una pregunta un poco difícil de responder de manera muy concreta, Fer. Sí, sí lo entiendo. No somos nadie para poder decir a las personas, ¿sabes qué? Hagan esto o hagan aquello, tomen esta decisión. Pero también platicabas sobre esta idea de que muchas personas continúen en los trabajos porque es su forma de subsistir, y la forma en la que generan ingresos y no tienen para dónde irse y en ocasiones aguantan pues muchas cosas para poder continuar en este trabajo. Hay otras personas que toman la decisión y cortan esa relación laboral se menciona que la salud mental, para darle seguimiento a esta parte. Cada uno creo que tiene su punto válido y pues no podemos entrar en un tema en específico de por qué toman las decisiones estas personas, pero desde tu punto de vista, ¿cómo se puede trabajar primero con esta idea de que las personas a veces tienen que dejar su trabajo para sentirse mejor, o hasta dónde tienen que aguantar para estar en un trabajo y recibir una remuneración? ¿Cómo ves estas dos ideas? Es un tema muy interesante de abordar porque mira, hay personas que tienen la facilidad de poder cambiar de empleo, ¿no? De dirigirse a lugares que tienen mejores ambientes laborales y de hacer lo que les gusta y disfrutarlo, ¿no? Pero no son la mayoría de la gente en México, en Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Hay personas que son
trabajadores de alguna empresa que maquila algún tipo de producto y que tienen que hacer actividades repetitivas todo el tiempo por sueldos muy pequeños, ¿no? Eso pasa en todo el mundo. Hay personas que pueden cambiar eso, sí, pero no son muchas, ¿no? ¿Cómo hacer para que la gente esté bajo esas circunstancias un poco más estable personalmente, mentalmente, dándole un poco de propósito a su trabajo, ¿no? Hay trabajos feos, hay trabajos horribles, detestables, dependerá quién los hace, porque hay personas que pueden trabajar, no sé, en pozos petroleros o en ductos, por ejemplo, de la Empresa Nacional de Petróleo, y tú no lo harías. O sea, yo personalmente yo no lo haría, pero hay gente que lo hace y lo disfruta y le gusta. Y entonces si yo pienso que ese trabajo es un trabajo que pocas personas quisieran hacer, pues en realidad es solo mi punto de vista. Te sorprendería cuántas personas hacen trabajos que otras personas no quieren hacer y lo disfrutan, ¿no? Si disfrutan ese trabajo y aparte hay un propósito en el trabajo que están haciendo, puede ser un trabajo físicamente muy complejo o físicamente muy desgastante, pero la gente tiene un propósito, ¿no? De por qué está ahí. Y creo que nos falta mucho eso, propósito personal a la hora de buscar un trabajo y a la hora de encontrar un trabajo, ¿no? A veces no tenemos el trabajo que queremos, pero tenemos un trabajo. Entonces, atrás del trabajo está el propósito personal que yo busque para poder hacer ese trabajo. Y creo que es muy importante que la gente lo tenga, ¿no? Y creo que ese es en realidad el problema laboral a nivel, pues no sé si mundial, sería yo como muy aventurado de decirlo, pero hemos perdido el propósito. La gente hace las cosas sin sentido, hace las cosas por hacerlas, hace las cosas pensando que tal vez va a tener algo que tal vez nunca tenga, porque no tiene un propósito fijo. ¿Qué quiero hacer? ¿En qué quiero trabajar? ¿Cómo este trabajo que tal vez no me guste puede ser un escalón para algo que puede venir después y que me puede cambiar la vida si aprendo cosas importantes en donde estoy en ese momento? Creo que esa es una forma de manejarlo, creo que es la forma más honesta de hacerlo, porque no puedes cambiarle la vida a una persona con un trabajo. Cuando a veces uno cree eso como área de recursos humanos, es que la gente no quiere venir a trabajar. Si yo les estoy dando trabajo, ¿por qué no vienen, no? Pues es que hay muchas personas ofreciendo trabajo, no solo tú, ¿no? Pero ¿qué le ofreces a nivel personal? ¿Cómo este trabajo puede ser algo que te ayude a aprender algo importante en tu vida y que sea un escalón para tu propósito de vida? Y creo que eso sí lo podemos hacer, ¿no? Porque a lo mejor puede estar haciendo algo muy complejo, muy difícil, que tal vez a mí no me guste, pero a ti sí, y que además te da un propósito de vida para tu futuro, ¿no? Y creo que eso es algo muy honesto que sí podríamos hacer áreas de RH profesionales, de recursos humanos, y que no hacemos, ¿no? Se nos va la vida pensando en vamos a dar más dinero, vamos a dar más vacaciones, vamos a dar más beneficios. Hay RHs o empresas que lo pueden hacer, pero hay empresas que no. Entonces, ¿qué sí puedes hacer? Creo que tiene que ver mucho con el propósito que le das a la gente al momento de tener un trabajo, que creo que se ha olvidado, y hay personas que lo ocupan, pero lo hacen de manera muy poco ética, ¿no? Y es que es una línea muy, muy delicada, ¿no? El decir mi trabajo te cambió la vida, no es eso, sino es el trabajo puede estar dándote un propósito de vida y eso sí te cambia, ¿no? Que es diferente a pensar que soy el que da el trabajo y que eso hace que me debas de tener agradecimiento y que además tengas que quedarte a trabajar más horas de las que tienes que trabajar y además darme las gracias y sentirte feliz por eso. Eso no, ¿no? Es darle propósito a la gente, y creo que eso es más honesto, y creo que en este momento en donde nosotros vivimos creo que es lo más profesional que podríamos hacer, lo más humano que podríamos hacer. Excelente, ¿no? Buena idea. Y qué importante es escuchar a las personas, pero también a su vez qué responsabilidad tenemos el escuchar a las personas, porque en ocasiones como recursos humanos nos volvemos
jueces, se podría decir, o personas que toman decisiones dependiendo de lo que se escucha. Les voy a poner un ejemplo a los que nos están escuchando en este podcast. Imagínense que llegamos con ustedes son las personas de recursos humanos, y llegamos Josué y yo les digo, es que Josué es una persona así, y ahorita que tenemos esta palabra sobre la mesa, es una persona tóxica para mí. Y Josué llega con ustedes y le dice lo mismo. Fernando es una persona así, no puedo trabajar con él y es una persona tóxica. ¿Ustedes qué tienen que hacer? ¿O qué se tiene que hacer? ¿Cómo lo pensarían? ¿Cómo lo manejarían? Es importante escuchar a las personas y escuchar las versiones, los alrededores, y saber cómo tomar decisiones. Y eso no es fácil, porque es una responsabilidad escuchar a las personas y tomar decisiones con base a lo que escuchas. Sí, la gente quiere ser escuchada. La verdad es que yo creo que no hay persona que cuando tú entras en conversación con ella no quiere que escuches su historia. Creo que todas las personas tenemos esta necesidad de ser escuchados, ¿no? Al final, a veces puedo ser yo muy romántico, pero pienso en personas que ya no están, pero quedan las historias, ¿no? Las personas que fueron importantes en tu vida y que ya no están con nosotros, se mantienen por el recuerdo de las historias que viviste con ellas o de las historias que te contaron. Uh-huh. La gente quiere ser escuchada, ¿no? Entonces, si tú estás en un área de recursos humanos, en un área de RH, en un área de, como le quieran llamar ahora, pues les aviso que trabajamos con personas, ¿no? Entonces, van a venir personas y te van a contar cosas que son importantes para ellos porque las están viviendo. Y si tú no tienes ese mínimo respeto de escuchar lo que te dicen, creo que el área de recursos humanos no es una área para ti, y deberías pensar trabajar en otra, ¿no? En otro departamento, pero RH no es tu lugar. Si eres de las personas que les gusta escuchar a las personas, que les interesa en los temas que te traen a la mesa y que tienes esa necesidad de querer ayudar a que esos ambientes cambien, te va a tocar escuchar gente. Y cuando escuchas gente te das cuenta que las versiones de las personas son diferentes, que hay de repente mucho miedo a decir las cosas como se tienen que decir, que incluso es muy difícil que alguien llegue a tu departamento a hablar contigo, ¿no? Esa es, por ejemplo, una característica de un ambiente tóxico. Si tú tienes un área de recursos humanos en donde la gente no va, entonces tú tienes una empresa muy tóxica, porque no tienes una empresa donde haya libertades para poder ir y decir, oye, tengo esta dificultad y no sé cómo resolverlo. Cuando tú estás en un área en donde sí puedes hacerlo, más que escuchar a las personas, lo que tienes que escuchar es a tu organización. Esas personas que vienen contigo a hablar son un síntoma de un problema que puede estar sucediendo en la organización. Y esas 2 historias o 3 historias, porque de repente pueden llegar 4 o 5 personas a hablarte del mismo problema, son síntoma de algo más complicado, ¿no? Y entonces, tanto la persona que va como las personas que están alrededor de esa dificultad son responsables de que eso esté sucediendo. Y no hay una solución simple, no es voy a tomar una decisión con respecto a una persona y a favor de otra. Eso no funciona. Siempre hay que ir un poco más allá, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que eso sucediera? Y cómo es que esto se está gestando y puede repetirse, ¿no? A veces el castigar a alguien no soluciona el problema, lo hace más grande y hace que se repita y que se repita más veces. Entonces hay que ir a la raíz, y la raíz siempre es ir a identificar cómo es que esa área se mueve, las personas con las que esto está pasando, ¿no? Y tanto las personas que son lideradas como el que lidera tienen responsabilidad. De manera general, en todo este tiempo que yo he trabajado en RH y estos años que he estado como consultor, siempre es un tema de dirección, ¿no? Siempre es un tema en donde se toman malas decisiones como líder que impactan en el equipo. Y eso se vuelve una bola de nieve que es muy complejo de resolver si no trabajamos con el equipo completo, ¿no? No solo es el líder, no solo es la gente, es el conjunto. Pero sí, es muy cierto
que las personas que están atrás del equipo tienen mucha responsabilidad, porque ellos gestan los problemas, los ven venir, están con la gente, y si ellos no se dan cuenta que esto está sucediendo es porque no son líderes cercanos a las personas. Y la vida nos está llevando estos nuevos 20 años nos han enseñado que los liderazgos que funcionan en este momento son los liderazgos presentes. O sea, no es como hacen los 80s, en los 70s, que el líder es el que te dice lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, y ya, y tú te las arreglas. No, eso ya no funciona. Los liderazgos ahora son liderazgos presentes, en donde el líder es un colaborador más, en donde te ayuden, en donde compartan ideas que te ayuden a resolver los problemas que tienes, porque el líder ya los vivió, ¿no? Y si no los vive y los va a vivir contigo, tiene un poco más de experiencia en la dirección de lo que sea que haga en el departamento donde trabaja, y seguramente llegarán a una solución. Si eso no se hace en conjunto, es muy difícil que tú puedas quedarte con solo escuchar a la gente, Fer, ¿no? Porque en realidad vienen, se desahogan contigo, pero no se resuelve nada. Y el hecho es que se pueda resolver. Entonces, un RH activo es un RH, desde mi punto de vista, que nunca está en el área de RH, sino que está en la operación, que está con la gente, que está en los diferentes departamentos viendo cómo se mueve, ¿no? Cómo está la organización, cómo está el humor, cómo está el ambiente, cómo está la vibra, ¿no? Si el RH está en su oficina, ¿no? Y no es día de nómina, pues hay un problema también, incluso desde el área de RH, que no está entendiendo un poco cuál es su función, ¿no? Su función es las personas. Y si tú estás en un área de personas en donde no ves personas, como te decía al principio de la respuesta, cámbiate de área, ¿no? No es tu camino. Puede haber otros, pero este no. Entonces yo creo que es la manera, ¿no? de poder abordar este tema. Claro. Pero también hay que reconocer que en ocasiones se acercan con nosotros personas a platicarnos su punto de vista o sus ideas, y nosotros también tenemos definidas con la empresa las reglas del juego. Sí. A lo que voy es que a lo mejor el colaborador quiere algo más de lo que posiblemente la empresa y recursos humanos pudieran ofrecer, pero lo puede escuchar para dar una respuesta posiblemente a mediano plazo o a largo plazo de lo que ellos quieren, porque lo platicabas en un punto anterior, no es que tengamos la respuesta en ese momento y con un tronar de dedos ya tenemos un cambio en el proceso, o que lo que la persona te pidió pues ya está de manera inmediata, sino que somos agentes de cambio dentro de la empresa y tenemos que empezar a trabajar algún proceso o alguna cosa nueva que el colaborador quiere, pero sí les tenemos que dar respuesta. Y bien lo dices, si alguien se acerca y se acercan y se acercan y no les das respuesta a lo que ellos te están diciendo, va a llegar un punto donde te dicen, pues sí nos escucha, pero no hay una respuesta. Creo que debes de ser muy claro con lo que se puede hacer, pero también con lo que no se puede hacer, porque tú, aún siendo de recursos humanos, también tienes las reglas del juego establecidas y hasta dónde puedes llegar a ofrecer. Sí, es que ese tiene que ver más con un tema de organización. O sea, es decir, cuando yo estoy en una organización, en una empresa, la empresa tiene reglas, ¿no? Es un ambiente nuevo al que tú llegas y en donde tú te adaptas a la forma en la que la empresa se mueve. Claro. Entonces, es muy importante ahí el área de recursos humanos, porque el área de recursos humanos es la que dicta las reglas. Esas reglas se crean en toda la organización, no las pone RH, las ponemos entre todos. Y cuando llegan nuevos colaboradores, los procesos de integración a una empresa deben de tener dentro de su proceso de introducción al colaborador un momento en donde se expliquen las reglas. Incluso desde la parte de atracción de talento, en los perfiles, en las entrevistas que tienes con los candidatos, se tiene que explicar eso. Hoy esta empresa tiene estos lineamientos, ¿no? Tiene estas reglas. Y si tú quieres entrar con nosotros, estas son las reglas con las que tú puedes trabajar, ¿no? ¿Quieres estar con nosotros o no lo quieres estar? Y ese es un problema específico, y yo creo que sí, muy puntual de RH. Porque tenemos tanta necesidad de llenar a la empresa de colaboradores,
que lo que nos interesa es que la gente entre. Y se nos olvida esa parte. Oye, pero aquí la entras a las 9 y es importante que vengas. Es presencial, todavía no estamos en la parte híbrida. Ahora con este tema post pandemia de que todos tienen que trabajar en casa, cuando tú das reglas, la gente tiene que aceptarlas si quiere trabajar contigo. Y a partir de ahí construir. Entonces, hay conversaciones que se tienen en RH con personas que te reclaman cosas que no fueron bien definidas desde el inicio. Y entonces ahí es donde a ti se te complica la respuesta. Porque la gente te dice, esto no me lo dijiste cuando yo entré. Las reglas eran distintas. Tú cambiaste lo que me dijiste para que yo entrara y ahora que estoy dentro veo que es diferente. Entonces, eso sí es responsabilidad de RH y eso también es responsabilidad de una organización que no entiende que lo más importante de una organización es la gente y que integrar un equipo de trabajo requiere total transparencia en el proceso. Que sí, que no, que puedes, que no puedes, estás de acuerdo o no estás de acuerdo y entonces darle avance a los pasos que tengan que seguir para que la gente se integre contigo. Siempre es un problema de transparencia, siempre es un problema de comunicación, siempre es un problema de malas definiciones y eso sí es, creo, una responsabilidad de RH y si no lo tienes claro, si tú como RH estás en una organización que no lo tiene claro, te tienes que parar y tienes que decirle, oye, este proceso no está claro, esta posición no está claro, este perfil no está claro, esta regla general de organización no es clara. Necesitamos redefinirla, definirla, ponerla, plasmarla. Oye, hay un problema porque ya todos los que están aquí tienen un problema porque no entienden o se olvidaron que esta regla existe. Pues tenemos que volver a hacer una sensibilización sobre las reglas de la organización, explicar que esto funciona de esta forma, manejarlo de una manera propositiva para que la gente lo reciba bien. Y esperar que todos quieran mantenerse en la organización y si no, hacer salidas sanas en donde la gente entienda que a veces hay mejores lugares en donde ellos puedan estar si no quieres estar con mis lineamientos, ¿no? Y no es algo en contra del colaborador, ¿no? Es algo que la empresa requiere y no debemos de perder eso en la mente porque si trabajamos con personas y las personas hacen las empresas, pero las empresas son negocios que para poder funcionar requieren cierta operatividad. Entonces, si no diferenciamos eso, desde que la gente entra, se hacen cuellos de botella, se hacen bolas de nieve que no puedes parar. O sea, al final la gente se mueve, ¿no? Y es preferible que se mueva en la misma dirección de la organización que lo haga en contra porque te detiene, ¿no? Tu proceso, te detiene tu crecimiento, se vuelven problemas verdaderamente graves, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, de acuerdo, porque hablábamos de procesos y acciones preventivas y creo que una de ellas es desde el reclutamiento y selección, el cómo establecer a la persona que pues sí va a ser parte de la empresa, que tiene las cualidades necesarias, porque no siempre vas a encontrar al candidato con el 100% de las cualidades o habilidades que se necesitan, pero muy asimilado a lo que estás buscando, y de ahí pues pones las reglas del juego y después que la persona entendió que esas van a ser las reglas, pues se incorpora a la empresa. Pero qué importante es hacer un buen reclutamiento y selección desde un principio. Sí, sin duda. Mira, yo de pronto pienso que hay posiciones en donde necesitas un candidato con cierto nivel de expertise que es muy difícil conseguir. Y si bien es cierto que en esos escenarios estás buscando la habilidad pura, ¿no? El dominio de la actividad sin algún tipo de error y que te enfrentas a un riesgo porque el meter a esa persona a tu organización puede implicar que mueva todo un ambiente, mueva todo un lugar de trabajo solo porque la persona tiene los conocimientos que se requieren para la posición. Son decisiones difíciles, ¿no? Que se tienen que tomar de vez en cuando, ¿no? Pero aún en esos escenarios tú tienes que explicar
las reglas de tu organización, ¿no? La cultura de tu organización. Aquí funciona de esta forma, ¿no? Aquí tenemos este tipo de lenguaje, aquí tenemos este tipo de reglas, ¿no? Y quieres estar aquí, necesitas estar de acuerdo con ellas. Oye, ¿puedo perder el candidato y va a ser muy difícil encontrarlo? Tal vez, ¿no? Pero si tú le eres honesto desde el principio, puede verse en la necesidad de decir, no convulgo con esto, pero con esto otro sí. Y entonces empezamos un proceso en donde él puede adaptarse o ella puede adaptarse, y en realidad haya un buen entendimiento y haya un buen final en cuanto a lo que esa persona te dé en tu organización. Pero si no eres honesto desde el principio, eso nunca funciona bien, ¿no? La gente contrata personas por currículum, pero no contrata a la persona, ¿no? Contrata lo que dice el CV. Y muchas veces lo que dice el CV refleja sí la actividad, la experiencia, las habilidades técnicas, pero no el tipo de persona que vas a integrar a tu organización. Y volvemos a lo mismo, o sea, somos personas. El hecho de que yo tenga un lugar, una persona con la que yo no puedo convivir o que no convive con los valores de mi organización, no va a hacer que la gente en tu organización se sienta bien y quiera ir a trabajar. Entonces, una persona puede destabilizar toda una organización, ¿no? Y a mí me ha tocado verlo. O sea, me ha tocado ver empresas en estos años de consultoría en donde como recomendación de consultor decíamos, no te recomiendo que entre esta persona, ¿no? ¿Nos podrías compartir algún ejemplo? Sí, ¿recuerdes? Nosotros trabajamos en varias organizaciones. Teníamos específicamente el caso de una colaboradora que requería una posición importante, específica para un tema de agencias de marketing, ¿no? Son muy complicadas de pronto esas posiciones. Son posiciones en donde las personas tienen mucha relación con clientes, internos, externos. Y cuando nosotros hicimos la evaluación de los candidatos, habíamos definido ciertos candidatos como recomendados, ¿no? Al final se tomaron decisiones distintas a la que nosotros habíamos recomendado, que obviamente las empresas tienen ese derecho. Nosotros no vemos el futuro, ¿no? Pero en este caso nosotros teníamos de pronto ciertos elementos para decir, no te conviene que esa persona esté, ¿no? Aunque tenga las habilidades y aunque tenga el CV, tenemos ciertos elementos para decir que puede ser una dificultad con el equipo, ¿no? Y pasó. O sea, la persona entró, fue una dificultad para el equipo, se ha mantenido, ha cambiado, apoyamos en su momento a que hubiera una adaptación a la cultura de la organización, pero al final son tipos de personas que tienen ciertos tipos de hábitos en donde es muy difícil que se cambien, ¿no? Afortunadamente salió bien, ¿no? Pero después de mucho tiempo, ¿no? Después de haber complicado situaciones en la organización, incluso de haber perdido elementos importantes por tomar ciertas decisiones, ¿no? Pasan, ¿no? Te digo, no vemos el futuro, pero de pronto esas consecuencias están y no las vemos, ¿no? Pensamos que no son importantes, pensamos que es más la necesidad de tener a ese elemento con ciertas habilidades que lo que te pueda impactar en en el equipo. Sucedió, te digo, fue complicado. Al final hay finales felices que llevan mucho tiempo. Uh-huh. Pero el hecho fue ese, ¿no? Una persona muy, muy, muy buena en su trabajo, pero con una dificultad para relacionarse con las personas importante. La gente cambia, sí, somos diferentes cada momento, somos proceso, pero tenemos ciertas particularidades que son muy difíciles de cambiar. Entonces, en tu organización yo recomendaría eso, ¿no? ¿Cómo quieres que la gente sea en tu organización? ¿Qué valores quieres que tenga? ¿Cómo se adapta a tu empresa? Y a partir de ahí,
que esa sea una aliena importante para contratar, para que no tengamos estas conversaciones de las cuales decías, ¿no? Oye, yo creo que tal persona es tóxica y él piensa que yo lo soy también, y al final es todo un tema de que en el inicio de la relación laboral no hubo claridad, ¿no? Al final son relaciones, ¿no? Con patrones, con personas, en donde si no comienzas con todo claro, se va a generar un problema en el futuro sí o sí. O sea, lo hemos visto, hemos tenido infinidad de casos en las empresas en las que hemos tenido consultoría y en la experiencia que yo tengo de otras organizaciones en donde yo lo veo, ¿no? Te rompen el vestidor, como dirían los amantes del fútbol, ¿no? Sí. Hablando de recomendaciones, ¿qué les podría decir a las personas justo que están en ese escenario en el cual, pues el problema existe, el problema ahí está, y el problema es parte de la dirección o de la persona de más alto rango en el organigrama de la empresa? ¿Qué se necesita para llegar con esa persona, tanto como consultor como de recursos humanos, y decirle, bueno, es que el problema viene desde aquí y necesitamos hacer cambios? Y esa persona, pues al final de cuentas puede revirar y decir, pues es que yo soy aquí el que mando y yo lo he hecho así y no lo veo como un problema. ¿Tú qué recomendación pudieras tener? Hay un problema en cuanto al concepto de poder que las personas viven y ejercen, ¿no? Somos personas que tenemos cierto nivel de poder en nuestra vida. No sé si estás de acuerdo, ¿no? O sea, no sé si eres de esas personas que cuando se suben a tu carro, tú mandas, ¿no? Entonces tú pones la estación que quieres o pones la canción que quieres, ¿no? Ya cuando uno se va a casar, pues ya no tanto. Bueno, pues, a veces cambia, ¿no? Porque hay una persona que tiene un poder mayor, ¿no? Sí, entiendo entonces, en la vida es así y en el trabajo es igual, ¿no? El problema es que el poder es muy difícil de manejar cuando no se tiene o nunca se ha tenido. Y las posiciones de liderazgo en una organización son posiciones de poder. Y no estamos entrenados para poder ejercer un poder de manera responsable. En donde nosotros colaboramos, en donde yo colaboro, generalmente esas son las conversaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos que la persona que tiene un grado importante en la organización se dé cuenta que esa responsabilidad impacta de formas que de pronto no te imaginas a todos los que trabajan contigo, y que te des cuenta de la importancia que tiene esa posición, y de que empieces a visualizar cómo tu posición de privilegio de poder puede ayudar a mejorar el ambiente de toda la organización, de tu equipo, de tu grupo. Es complejo, ¿no? ¿Cómo haces eso? Yo de forma general lo que hago es ser muy transparente con la gente con la que yo trabajo y lo converso de manera muy natural. Cuando una persona llega contigo, como a una consultoría, llega porque tiene un problema, ¿no? Y lo mejor que puede hacer si se acerca contigo es escucharte, y lo mejor que debes y lo que tú debes de hacer como consultor es decirle la verdad. Al final, alguna vez en una clase yo lo escuchaba, ¿no? Me preguntaba un profesor, oye, ¿cuál es la función de un médico? Y entonces yo le decía, pues curarte cuando estás enfermo, ¿no? Y el profesor decía, no, la función de un médico es mantenerte sano. Antes de la cuestión correctiva. Claro, antes de que tú te enfermes, el médico debe de ayudarte a estar sano. Pero no vivimos en ese tipo de pensamiento, vivimos en el pensamiento de que hasta que el problema exista, claro, entonces yo requiero o busco a alguien que me ayude a resolverlo. Y tenemos que cambiar esa forma de pensar. Entonces, en la consultoría de RH generalmente nos llegan personas que tienen empresas enfermas, no personas que quieran que su empresa no enferme. Entonces, en ese escenario tú tienes que ser muy, muy directo. Oye, este es el problema y esta es la situación. Y si tú quieres cambiarlo, necesitamos hacer este tipo de movimientos. Y debe de ser un compromiso desde la dirección. Y a partir de ahí empezar a hacer pequeños cambios que lleven al final a que la organización tenga un rumbo diferente. Pero no hay una forma más rápida de hacerlo, ¿no? Puede que sea
más rápido, pero puede que no sea profesional. Y yo, en la experiencia que yo tengo, creo que lo más profesional es siempre hablar con la transparencia que caracteriza a la consultoría como profesión y a mí como trabajador de los recursos humanos, y decir esto sucede por esta situación, después de hacer un análisis, ¿no? Después de que me permitas platicar y ver con la gente, como te decía al principio, cómo se mueve su organización, y decir esto es lo que está sucediendo, y si tú quieres resolverlo, el camino es el siguiente, ¿no? Y obviamente estar siempre abierto a que nunca quieres escuchar, y eso es una condición de vida de ser humano, las cosas en las que tú estás mal. Es algo natural en las personas, ¿eh? O sea, a nadie le gusta tener esas conversaciones en donde te dicen, te estás equivocando en esto. Ponerse a la defensiva. ¿No? Y lo que tú haces es ponerte a la defensiva y justificar. No, espérame, es que no es total mi responsabilidad. Y ese tipo de conversaciones somos muchos los latinos, ¿no? He tenido oportunidad de trabajar en Latinoamérica con empresas de toda Latinoamérica. Y somos igual, o sea, hablamos diferente español, pero es eso, ¿no? Y incluso en unas sesiones que tuvimos con una empresa alemana que tiene aquí una sede en Querétaro, venía el CEO alemán y hablaba de las situaciones que tenían en sus empresas en Alemania, y eran exactamente las mismas que teníamos nosotros en México, ¿no? De repente tú dices, oye, Alemania debe de tener como otro tipo de forma de pensar, de cultura. No, o sea, las relaciones humanas son iguales en todo el mundo, aunque hablemos idiomas diferentes, y los problemas son los mismos, porque no queremos escuchar las cosas que hacemos mal, no queremos corregir lo que debe de ser corregido porque va a costar más trabajo, no queremos cambiar las cosas porque la manera en la que yo las hago tiene una forma que me beneficia directamente, y el cambiarlo implicará un esfuerzo. Y cuando tú empiezas a hablar de eso con los equipos, con los CEOs, con las personas a cargo, eso es con lo que te enfrentas, ¿no? Y ahí es donde noto si la consultoría va a crecer o se va a detener, ¿no? Porque si tú tienes una persona que te dice, bueno, yo quiero que cambie, pero yo quiero mantener lo que yo estoy haciendo, ya como consultor incluso uno se da cuenta que es mejor no mantener la relación en la consultoría, porque nada va a cambiar, y entonces te vuelves un vendehumos más de los que hay en esta industria, que te dice que va a hacer algo y que nunca pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las personas que toman las decisiones no lo quieren hacer. Yo soy muy transparente en eso con los clientes que tengo, y siempre lo digo, o sea, esta es la situación, puede cambiar, sí, si tú quieres, y esto va a implicar este esfuerzo, y necesitamos mover ciertas personas. ¿Estás de acuerdo? Con los que hemos tenido un sí, han habido cambios impresionantes en las organizaciones en donde de verdad da miedo, ¿no? De repente tú dices, oye, esto está funcionando y está funcionando bien, ¿no? O sea, no es la teoría, yo siempre lo digo, no es que estés haciéndolo mal, no es la teoría la que tiene la culpa, es que no lo estás haciendo bien, no lo estás aplicando. Y eso pasa, ¿no? O sea, yo lo hago de esa forma, y créeme, digo, si hay algún otro consultor que nos está escuchando y que me diga, oye, José, yo tengo una mejor, que me la diga, porque la verdad es que me serviría mucho en mi trabajo. Pero yo hago eso, ¿no? Con total transparencia en el proceso, ¿no? Para que iniciemos relaciones sanas desde el principio. Porque si no, las mentiras siempre te llevan a dificultades que no reditúan, ¿no? Que generan más dificultades en el futuro. Y pues yo soy de las personas que dice, si en el trabajo no estás disfrutando y te está costando ir, pues no vayas. Entonces yo tengo esa facilidad aún, te digo, tengo ese privilegio, y me gustaría que toda la gente lo tuviera. Y en las consultorías es lo que hago, ¿no? Disfrutemos el trabajo. Pasamos mucho tiempo ahí como para sufrirlo. Entonces hagamos que las cosas sean insufribles, ¿no? Sí se puede. Sí, claro. O sea, se puede hacer, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. No queremos hacerlo. Hecho. Estamos en la parte final de esta gran entrevista con Josué. En días pasados les quiero compartir que con Josué, cuando estábamos preparando la entrevista, dentro de los temas que estábamos platicando, es que también tienes un área que te apasiona,
que te gusta, que son las defensas personales. Hablando justo de estar a la defensiva, Sí. ¿Cómo has visto tú esa área? ¿Qué nos puedes platicar de esta pasión que tienes por la defensa personal? Me gustaría conocer también ese tema. Mira, lo que pasa es que yo soy una persona que tiene muchos temas de orden, ¿no? Ese es como mi área de oportunidad constante que trabajo todo el tiempo. Y de pronto, yo crecí en los 80s, entonces, pues las películas que yo veía cuando era niño eran películas de artes marciales con actores de ese momento. Y como que siempre yo lo tuve en la mente, ¿no? Cuando fue niño lo practiqué. Supongo que Karate Kid fue algo que... No, ¿qué crees? Que a mí me gustaba más? Yo siempre fui más de Rambo. Ya. Fue mucho más de Van Damme, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tenía como eso en la mente y yo de niño lo practicaba. Se me hacía como muy interesante. Bueno, de niño no se me hacía interesante. Yo lo que quería era brincar, dar patadas como Van Damme, Ya. abrirme de split y yo lo practiqué de niño, ¿no? La vida te va llevando, ¿no? Vas creciendo, vas haciendo otras cosas y tuve trabajos en donde no tuve libertades para poder hacer otra cosa más que trabajar. En este momento agradezco que donde yo trabajo pueda tener el tiempo incluso hasta de hacer ejercicio, ¿no? Porque no hay personas que tengan de pronto ese privilegio. Entonces yo lo agradezco bastante y ahora que tengo ese tiempo, retomé la parte de las artes marciales, de la defensa personal. Y lo ¿Hay hice... alguna específica? Perdón que te interrumpa. Sí, yo hago kickboxing y Muay Thai. O sea, nuestro profesor tiene bases de Kung Fu, bases muy fuertes de Kung Fu, pero nos da kickboxing, nos da Muay Thai, nos da defensa en piso. Y cuando yo empecé a ir y retomé esto, lo retomé por un tema de ira, ¿no? De oye, de repente yo me siento muy frustrado, me siento muy enojado. Pues de repente uno te dice, oye, cuando estás enojado, pues no te desquites con la gente, ¿no? No porque yo lo hiciera, sino como que tienes este momento en tu vida en donde con un gran enojo como que te quieres descargar de alguna forma. Entonces yo entro a la parte de las artes marciales como para descargar la ira y me doy cuenta que cuando estoy practicando lo menos que me sirve para poder practicar bien el arte marcial, para poder defenderme bien en un combate, es estar enojado, ¿no? Y de repente eso yo lo relaciono con el trabajo, porque en RH las peores decisiones que se toman es cuando estás enojado, ¿no? El peor momento para abordar a alguien es cuando está enojado. Entonces yo estando en las artes marciales, cuando yo lo practico, digo, no soy un experto, no lo hago como porque yo peleé en una jaula y lo haga de manera profesional, yo lo hago por hacer ejercicio. Y ahora que yo hago el ejercicio yo me he dado cuenta de eso, ¿no? Que al final es una forma de mantenerte en el aquí y en el ahora, de estar disciplinado, de hacer las cosas que tienes que hacer, ¿no? De enfocar tu energía en un movimiento que puede ser muy repetitivo, pero tiene un porqué, de que eso funcione de esa forma, ¿no? Y cuando tú entiendes todo lo que hay detrás, para poder dar un buen golpe o dar una patada bien y que estás toda la clase haciendo una patada y una patada y una patada y no puedes y no puedes y no puedes y el sensei está ahí, no, y vuélvelo a hacer y vuélvelo a hacer, ¿no? Que podría parecer frustrante, es un tema de disciplina, ¿no? Las cosas tienen que hacerse con disciplina para que puedan tener un resultado y el arte marcial me ha dado eso, ¿no? Enfoca tu mente en hacer las cosas con disciplina, hacer las cosas con calma, ¿no? Hacer las cosas con enfoque, para que puedas hacerlas bien, ¿no? No quiere decir que voy a hacer la mejor patada todo el tiempo. A veces me saldrá, a veces no me saldrá, pero el hecho es que lo tienes que practicar y lo tienes que hacer para que llegue a suceder. Y cuando tú puedas o necesites, estés preparado, ¿no? Es mejor estar preparado que no estarlo. Y creo que las áreas de recursos humanos son así. O sea, si tú tienes una área de RH en donde no estás preparado, tienes que prepararte.
¿no? Si tú tienes una área de RH en donde la ira de toda la organización la acumulas tú, porque de repente tienes días malos en donde todos se van a quejar por todo, se pueden quejar incluso de ti, y la ira es el único sentimiento que te aborda en ese momento, ¿no? De repente el estar en una área de RH es muy frustrante, ¿no? Es muy desgastante emocionalmente, y la ira no es la respuesta, ¿no? El arte marcial te da eso. Y ahora yo lo veo con un poco más de filosofía. Sigo viendo mis películas de Van Damme porque soy súper fan. Y nunca voy a poder hacer un split como lo hace él. Pero cada vez me sale mejor ciertas cosas, lo disfruto, pasas el tiempo, haces amigos, conoces personas, ¿no? Es increíble que luego estás en combate, te peleas con alguien, y sales y estás platicando en la calle de X cosa, ¿no? Te vas a tomar un agua, vas a andar en bicicleta y te acabas de golpear 3 minutos con toda la fuerza que tú pudiste hacer en ese combate. Te lastimaste, lo lastimaste y tú estás ahí, pero sales y es distinto, ¿no? Y creo que necesitamos espacios para eso. O sea, creo que de pronto la gente necesita espacios en donde pueda trabajarse. Puede ser el ejercicio, puede ser la terapia, puede ser la música, puede ser hacer un podcast, ¿no? Pero hacer cosas que te llenen, ¿no? Trabajen esa parte personal que cada vez se hace menos, ¿no? Y creo que eso también es importante. Por eso me gusta esa parte de humanos con recursos, ¿no? Humanos con recursos, se llama el foro. Gracias por el comercial, José. Sí. Porque eso es importante, ¿no? Sí. O sea, somos personas, sí, ¿no? Y podemos tener muchas actividades y esas actividades nos pueden dar muchos recursos para hacer más cosas, claro, ¿no? Y eso no pasa si tú no haces, ¿no? Si no lo intentas, si no te paras, si no caminas, si no bajas un poco tu ira, bajas un poco tu frustración y te das cuenta que la calma, la tranquilidad es la mejor manera de tomar decisiones en cualquier etapa de tu vida, personal, profesional, ¿no? La manera de liderar con más inteligencia es la de un liderazgo cercano y seguro a partir de una estabilidad y una tranquilidad, ¿no? En donde las decisiones se piensen y no se toman de forma arrebatada. Yo lo aprendí haciendo artes marciales, ¿no? Habrá personas que lo aprendan de otra forma, ¿no? Pero eso es importante, es una actividad que te enfoque, ¿no? Que permita que tengas disciplina para hacer ciertas actividades que te permitan cumplir un objetivo, porque la vida es así, ¿no? Habrá momento para el ocio, y habrá que disfrutarse, y habrá momento en el que tengas que enfocarte y seguir un objetivo. Entonces, actividades que te permitan eso son increíbles, ¿no? Yo lo recomiendo. Si no lo hacen, háganlo. Y si no van a hacer esa actividad, pues hagan otra que les permita hacer eso, ¿no? Enfoque y disciplina. Gracias por esa idea. Y platicando justo de las habilidades que uno requiera, hubo un episodio con un gran invitado, Mauricio Purata, que mencionaba palabras más, palabras menos, una frase que decía: prefiero aprender una habilidad que nunca voy a necesitar una habilidad que nunca aprendí. Entonces, se las repito, prefiero aprender una habilidad que nunca voy a necesitar una habilidad que nunca aprendí, porque nunca sabemos lo que vamos a necesitar en el futuro, y aprender de diferentes habilidades, deportes, actividades, creo que en algún punto te mantienen preparado para lo que viene. Gracias, Josué, por compartir esa idea. Con esto llegamos al final de un episodio verdaderamente especial. Antes de despedirnos, quiero expresar un profundo agradecimiento a Josué por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros, compartir tu perspectiva tan valiosa sobre este mundo de los recursos humanos. Para mí ha sido una conversación llena de ideas, aprendizajes y reflexiones que sin duda pueden aportar algo significativo, creo yo, tanto a la vida personal como profesional de las personas que nos escuchan. Antes de cerrar este episodio, quiero hacerte una última pregunta que nos invite a mirar la cultura desde un ángulo distinto. Si la cultura organizacional fuera un arte marcial, ¿qué movimiento debería dominar una empresa
para neutralizar la toxicidad antes de que se convierta en un ataque directo a su gente? Es una super pregunta. Hay una posición que nosotros practicamos que se llama posición de dragón en el Kung Fu o posición de caballo en karate, que es como si estuvieras sentado en un caballo, ¿no? ¿Qué te enseña esa posición? Esa posición te enseña resistencia y te enseña disciplina, ¿no? Cuando estás en esa posición te tienes que concentrar y tienes que hacer que tu cuerpo fortalezca todas las partes de tu cuerpo, porque cuando estás en esa posición, los tobillos, las pantorrillas, las piernas, la espalda, los brazos, tienen una posición que debes de mantener. Y puedes lograrlo si tienes una mente tranquila y equilibrada, con un propósito, ¿no? Si tú haces la posición sin tener un enfoque, sin tener un propósito, sin saber que esa posición te está ayudando a fortalecerte, no lo logras. O sea, no estás más de 2 minutos en la posición. Y son posiciones que tienes que mantener por mucho tiempo. Terminas súper cansado, pero muy fortalecido. Y creo que una parte importante del RH es estar siempre fortalecido, ¿no? Preparándote, enfocándote para estar fortalecido, porque si tú no estás fuerte como área de RH, si tú no estás preparado y tú no estás enfocado, el área de RH recibe muchísimas demandas y lo hablo de necesidades de la gente, en donde seguramente habrá alguna en donde no sepas cómo actuar, y si no estás enfocado y fortalecido, te va a consumir. Entonces es la mejor manera, ¿no? Prepararte, enfocarte, fortalecerte. Necesitamos eso como RH, y creo que de pronto lo olvidamos. Creo que sería una muy buena posición. Excelente respuesta. Muchísimas gracias, José, otra vez por habernos acompañado. Gracias Fernando. Un gusto. Vamos a dejar las redes sociales de Josué en la descripción del video para que lo sigan en caso de que quieran mantener la conversación. Esto fue el Foro Humanos con Recursos, donde cada experiencia cuenta y hoy se cuenta en voz alta. No olviden seguirnos en las redes sociales del podcast Maestro Fernando Benítez y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Nos vemos, adiós.